Tras lo sucedido en el episodio anterior, en donde nos dejaron con la emoción de saber si Vander regresó, el nuevo episodio nos transporta a una lastimada Vi, alguien que siguió su camino por su cuenta después de, digamos, terminar informalmente su relación con Caitlyn, pero aún extrañándola, en lo que finalmente se convertiría en un episodio que nos traería muchos recuerdos, nostalgia y revelaciones que no esperaríamos encontrar en un episodio a mitad de temporada, como lo que es ampollas y piedras. Qué bueno de verte de nuevo por acá en otra review más de un episodio de Arcane de la temporada 2. Ya estamos a la mitad y eso significa que estamos por descubrir si Arcane será nuevamente una serie perfecta como en su primera temporada. Pero antes de seguir con la review, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿qué es lo que hace más especial, lo que más valoras de tener un hermano o hermana? Sí. Esa pregunta va para un grupo en específico, así que cualquiera que sea la experiencia que compartas, yo la estaré leyendo y respondiendo en la caja de comentarios. Luego de los hechos ocurridos en el episodio 4, el capítulo comienza rápidamente con la situación actual en la que se encuentra Vi. Luego de que lo último que vimos fue la pelea con Caitlyn, se ha teñido el cabello y ha adoptado una personalidad más gótica en una evidente muestra de un cambio de estado de ánimo. Nuevamente, nos muestran cómo transcurren varios días en forma de varias peleas en las que Vi gana y pierde, en una vida de solo pelear, tomar y dormir, conservando aún la rabia y demostrándonos en distintos frames cómo su mente aún recuerda a Caitlyn, teniendo visiones de ella al extrañarla. Sin embargo, repentinamente quien está ahí no se trata de Caitlyn, sino de su hermana Jinx, quien al parecer logró reconocer que la bestia se trataba de Vander y fue en búsqueda de ayuda de su hermana. Vi se niega a creerle, pero al escuchar el nombre y verla llorar, decide acompañarla. Mientras tanto, en otra perspectiva, Ambresa y Caitlyn caminan en el aftermath que dejó la batalla entre Warwick y sus fuerzas, e interrogan a Singed, quien por voluntad propia se quedó encerrado en ese lugar, aparentemente queriendo ser parte de ellos. ¿Por qué? Ya sabemos que este personaje es otro de los que va a su rollo. Más adelante nos daríamos cuenta cuál es su verdadero objetivo. Una Caitlyn enojada le dice que se quedará pudriendo en esa cárcel por lo que hizo de llamar al lobo con su sangre. Pero Ambresa al parecer se queda con dudas en su rostro. En el siguiente instante volvemos con la situación de Mel, quien había sido absorbida junto con Elora por la magia de la Rosa Negra, y no sabíamos de su paradero, el cual era una especie de ilusión u otra dimensión que al parecer construyeron para ella, una tipo celda donde se encontraba con un extraño hombre, el cual le cuenta un poco sobre el lugar en donde se encuentran. Aunque luego cuando se acerca a la luz, ya que éste se encontraba en la oscuridad, simbolismo, y Mel no le podía ver la cara. Se revela que se trata de su hermano, quien nos habían contado que estaba muerto. Mientras tanto, Jinx e Isha le siguen mostrando el camino en donde dejaron a Vander, mientras que Vi, al regresar a Zaun, entiende en lo que se ha convertido Jinx, ahora un símbolo para la ciudad, por ser la primera en iniciar un movimiento, mostrándonos un bello mural de lo que significó para Zaun las acciones de su hermana. Mientras se adentran en la cueva, Jinx interactúa con Isha y poco a poco Vi se da cuenta de que en realidad parece ser que sí cambió. Aunque tengamos una típica pelea de hermanas por el orgullo de saber quién gana a puño limpio, luego de ambas recordarse sus verdades tras abandonarse la una a la otra, en un discurso que las hace pelear por un momento, e Isha termina golpeada por defender a Jinx. No, pobre Isha. Sin embargo, Vi luego muestra arrepentimiento y Jinx le dice que siga en el camino, ya que a final de cuentas Vander también es su padre, dejando entrever que es un momento de familia y deben dejar cualquier resentimiento atrás. Mientras tanto, Ambresa, quien mostró interés y dudas en el anterior interrogatorio con Singed, ahora en solitario va a ofrecerle que se una a ellos y que puede ser tratado con un buen rango, pero que por su parte le exigirá la absoluta lealtad, algo que es fácil de aceptar para el científico, ya que eso no le importa y actúa por conveniencia propia. Además, dejando entrever que a final de cuentas, eso es lo que él quería, para poder entrar con ellos, obtener protección y utilizar cualquier medio para su fin real: curar a su hija, la cual se encuentra en una especie de estado de coma en donde la mantiene viva gracias a un líquido especial, pero que al parecer la bestia tiene la clave para salvarla. Esta es información que les tiene que revelar a Ambresa y a Caitlyn, ya que esta última llega y descubre que él es el creador del brillo también, sustancia que causó muchas muertes y destrucción. Singed se ve obligado a confesar que todo lo que ha hecho es por amor, y les muestra la cápsula en donde tiene escondida a su hija, con la esperanza de volver a recuperarla algún día. Ambresa y Caitlyn de alguna manera lo comprenden,
Mientras tanto, Mel trata de resolver un acertijo en la pared del lugar donde la tienen apresada, mientras que su hermano le da pistas o empieza a ver que él realmente tiene un comportamiento extraño, descubriendo que es una ilusión y mostrando el potencial y capacidad que tiene Mel para rápidamente entender las situaciones que al final de cuentas serán simplemente una prueba del Blank o quien sea que esté controlando estas ilusiones de la Rosa Negra. Esto como una especie de recordatorio del potencial infinito que tiene el poder de Mel y para ayudarle a hacerla entender de lo que es capaz. En ese momento, Jinx y Vi, quienes seguían buscando a un Vander que se había movido de ese lugar, pero que se había estado acercando poco a poco a su ubicación gracias a la sangre que derramó Isha en su anterior intento por defender a Jinx, llegan a una pequeña habitación en donde parecía que ambos, Silco y Vander, solían frecuentar, encontrando una pequeña carta que Vander había escrito para Silco, arrepintiéndose de lo que había sucedido después de que la madre de Vi y Jinx había muerto, sucesos que quizás habían marcado la separación definitiva de Piltover y Zaun, y Vander quería arreglar las cosas con Silco. Sin embargo, se trató de una carta que nunca llegó a su destinatario, y ambas, Jinx y Vi, se ponen a pensar en qué hubiera pasado si, mientras regresan por el mismo camino que recorrieron en donde se encontraron de nuevo con un Vander o Warwick, desatado nuevamente por el olor de sangre que tenía Isha. Jinx trata de convencer a Vi de que aún se trata de su padre y él está dentro de esa bestia. Sin embargo, es muy agresivo que Vi decide enfrentarlo para proteger a su hermana. En un último momento de esperanza, Jinx insiste y Vi le grita a Vander que es ella, justo antes de atacarla. En eso, la serie nos manda uno de los mejores flashbacks con una impactante revelación. La madre de Vi y Jinx, quien se encontraba en el bar de toda la vida junto a su esposo y a su amigo más cercano, Silco, ambos compartiendo un momento feliz, en donde la madre de las niñas protagonistas le confiesa a Vander que está embarazada. Ella tiene miedo de ser madre con todo lo que está pasando, y ambos, Vander y Silco, prometen apoyarla en todo lo que necesite, además de plantar solución a todo el asunto que existía entre Zaun, con unas problemáticas con los de arriba. Por ella y por sus hijas, los tres realizan un brindis, haciendo referencia al lugar en donde se encuentran Jinx, Vi y Vander en ese momento. Ampollas y piedras, en una gran escena final que culmina con un abrazo entre Vi y Vander, entendiéndose ambos padre e hija, y Vi invitando a Jinx a que se una al abrazo fraternal, ya que él también es su padre, recordándole lo que le había dicho minutos antes. Con un plano impresionante y con la esperanza de por fin volver a estar juntos, la serie termina con un Jace volviendo a la época actual, en donde se encuentra en la sala que lo había mandado a otra dimensión. Ahí se encuentra con Salo, quien le hizo caso a Lest y fue con el curandero que en ese momento se había convertido Víctor, haciéndolo caminar nuevamente. Víctor, a quien todo lo que toca lo cura o lo hace parte de una mente colmena por lo que puede comunicarse con Jace, toma posesión de Salo y le dice a Jace que lo vaya a ver, que realmente ha comenzado su camino hacia una gloriosa evolución. Un Jace cambiado se muestra indiferente y le dice que ese no es él. El propósito principal de Víctor era simplemente curar las debilidades de cada uno y que la Hextech está maldita. Ambos deben acabar con ella. Víctor duda y lo nota diferente, sabe que él tocó lo arcano también. Sin embargo, le vuelve a dar el control a Salo y este le dice a Jace que debe volver con Víctor para darle más Hextech. Sin embargo, Jace hace eso, dejándonos con la incógnita de qué es lo que vivió Jace para volver de esa manera, cerrando de una gran forma como en todos los episodios, con un 10 de 10 y con calidad suprema garantizada para la historia que se vendría en los siguientes episodios.